Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de este año 2025 de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien por aquí y esperando que este sea finalmente el año de la libertad para Cuba, ¿no? Eso iba a decir yo, ¿no? Que esperamos que este 2025 traiga para Cuba democracia y prosperidad, algo que nos ha sido negado durante 65 años por la dictadura que se estableció en enero de 1959. Y de eso vamos a hablar, de ese triunfo, de ese supuesto gran triunfo de los barbudos, del mal llamado ejército rebelde en enero de 1959. Y para hablar del tema, contamos con nuestro amigo Ciro del Castillo, secretario adjunto de la Solidaridad de Trabajadores Cubanos. ¿Cómo está, Ciro? Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor y para mí es un honor doble empezar con dos buenos amigos que empezamos este año deseando que este sea el año donde podamos realmente volver y encauzar nuestro país hacia lo que realmente soñamos. Gracias, Ciro. Y bueno, más adelante se incorporará el historiador Juan Antonio Blanco. Ciro, voy a empezar un poco atrás, antes de empezar a ver los combates y las guerras y esas victorias del ejército rebelde. Realmente, el 1 de enero, Fidel Castro toma el poder. ¿Qué pasaba el 1 de enero de 1959 en Cuba? En 1959 en Cuba había incuestionablemente había una crisis y una crisis que tuvo su colofón al abandonar el país el dictador Fulgencio Batista y abrir las puertas a que surgiera todo lo que pasó. O sea, la autoridad del país desapareció. Hubieron sustituciones, vamos a decir, reglamentarias, porque supuestamente se habían hecho unas elecciones a finales del año anterior, pero eso no dio resultado. Inclusive yo te diría que había una gran necesidad de que se diera finalmente un cambio. Ese cambio no se había logrado por vías pacíficas, pese a varios intentos que se habían tratado de hacer con anterioridad, y lamentablemente el cambio viene dado por una situación de violencia a todo lo largo y ancho del país. Hay algo, ¿no? Eh, Últimamente he visto muchos escritos diciendo que la victoria del ejército rebelde de los barbudos, como se le decía allá en Cuba en el año 59, está muy vinculada con el embargo de armas que Estados Unidos implantó a Batista. ¿Realmente tenía tanto poder el ejército rebelde como para que este embargo de armas influyera en la derrota del ejército batistiano? No, yo no, o sea, yo no comparto esa idea. En mi experiencia, de lo que he conocido a través de la historia, lo que se ha escrito, y a través de algunas conversaciones con personajes que estaban envueltos en esa situación, el embargo de armas no significó el abrir las puertas para que la nueva dictadura vestida de barba entrara en el país. En una oportunidad estuvimos presos junto con miembros del ejército constitucional cubano
que no habían estado envueltos en crímenes o delitos durante la dictadura de Batista, o sea que no fueron detenidos al llegar el castrismo al poder, sino que fueron reconocidos que no habían tenido rol principal. Y te estoy hablando de oficiales, no te estoy hablando de soldados, donde ellos me manifestaron que ya en esos meses, esos últimos meses de la dictadura, el ejército estaba completamente desmoralizado, el ejército no quería combatir, el ejército estaba integrado principalmente por soldados, lo que en Cuba se llamaba en aquel tiempo los casquitos, que era una entrada de personas que no tenían otra vía de trabajo y buscaban en el ejército una vía de subsistencia, pero no fueron lo suficientemente entrenados, estaban capacitados realmente para desarrollar una fuerza de combate. Los testimonios, inclusive uno de Manuel Blanco Navarro, que había sido teniente del ejército con la tropa de Sánchez Mosquera en la Sierra Maestra. O sea, esto es un testimonio de primera mano de un oficial que no tuvo problemas ninguno, o sea, no tuvo que salir huyendo del país y que después posteriormente pues se unió en la lucha contra la dictadura castrista. Pero yo no creo que el embargo de armas vaya a facilitar el que Batista tuviera que irse del país. Fueron otros factores, igualmente que no es el triunfo del ejército rebelde, o sea, en Cuba en aquel momento, por lo que yo recuerdo por experiencia propia, de haber vivido esa época y por conocimiento después posteriores de testimonio de la historia, en el país había una fuerza cívica opositora al régimen de Batista, la resistencia cívica en La Habana, por ejemplo, y en todo a lo largo del país, era muy fuerte, que era también una base de sustento del ejército de la fuerza que estaban alzadas en las montañas. Si nos vamos al 1 de enero del 59, en realidad la única ciudad que había sido tomada por la fuerza rebelde había sido la de Santa Clara. O sea, ninguna otra gran ciudad del país habían sido tomadas. Pero bueno, tú sabes que la historia siempre tiene varias versiones y quizás más adelante podamos ver finalmente una historia que lo refleje todo, donde vencidos y vencedores podamos tener una idea clara de qué fue lo que nos aconteció como país en ese momento histórico. Sí, por eso yo quería hablar de eso, ¿no? Porque Fidel, como gran pillo que fue toda su vida, aprovechó y declaró el 1 de enero como el triunfo, porque de paso la gente celebra el 31 de enero y ha aprovechado, y el 31 de enero la celebración se ha convertido, se quiso convertir en Cuba como la celebración por el triunfo de la revolución. Oh, mira, hay una parte que se me quedó fuera, que era o sea, por ejemplo, el 26 de julio estaba organizado a nivel nacional en todas las principales ciudades, inclusive quienes toman La Habana al ausentarse el dictador y su compañía fueron las fuerzas del 26 de julio, las fuerzas del Directorio Revolucionario Estudiantil. O sea, quienes toman la Habana antes que los rebeldes llegaran 6 días después o 8 días después, no recuerdo exactamente el número del día, a La Habana, ya la ciudad estaba, Barquín había regresado de su detención en
Isla de Pino, los oficiales puros, que se les conocía, había tomado control de Colombia. O sea, por ejemplo, la capital del país estaba en manos de fuerzas opositoras a Batista, no necesariamente identificadas en su totalidad, o yo diría en una gran parte de ella, con lo que iba a pasar después. Muchas de estas personas que se vieron envueltas en esta toma del poder el 1 de enero de 1959, posteriormente empezaron la lucha contra el régimen totalitario que se estaba instalando. Y muchos de esos líderes inclusive padecieron prisión, fueron al exilio, o inclusive muchos de ellos fueron fusilados por las tropas por el miembro del ejército rebelde. Sí, yo pienso, no, yo no soy historiador. Creo que realmente los barbudos toman el poder el 8 de enero, que es cuando Fidel llega a La Habana. Creo que en ese momento es que sí ya se da el cambio total. Hernán, Ahora sí, Pedro, perdona. A ver, los escucho y pensaba en quizás ir un pasito más atrás, porque tú Ciro, bueno, y Pedro también decían esto de que en realidad no, o sea, Batista ya no tenía apoyo, ni siquiera de las Fuerzas Armadas en cierta medida, eh, y había una fuerte resistencia. Ok. Ahora, al mismo tiempo, cuando hablamos mucho de la comparación, digamos, entre el régimen de Batista y el régimen de los Castro posterior, vemos una degradación, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Batista no tenía apoyo popular? ¿Por qué es que finalmente se tiene que ir con el rabo entre las patas, como se dice, un 1 de enero de 1950? Yo me atrevería a decir algo, o sea, no es que Batista no tuviera respaldo, o sea, había un sector de la población y de lo que pudiera llamar el establishment económico social de Cuba que respaldaba a Batista. O sea, yo diría que no tanto que respaldaba a Batista como que no querían que hubiera un cambio, que hubiera cambios en Cuba que eran visibles y que eran necesarios. O sea, en Cuba no todo era color de rosa. O sea, no había un poema de un cineasta, dramaturgo, muy buen escritor, Iván Acosta, que radica en Nueva York, que habla de un poema de la Cuba de ayer. Y la Cuba de ayer se convirtió en una Cuba de antier y se convirtió después en una Cuba de antes de antier, hasta que finalmente la Cuba de ayer se convirtió en una Cuba que no existía. O sea, no, no todo era color de rosa en ese momento, pero sí no se puede negar que había un sector de la población que directa o indirectamente se habían visto beneficiados por el régimen vigente de Batista y que simpatizaban con aquel sistema. De igual forma, había un grupo de cubanos que lo que querían era el cambio y el regreso a la democracia, el regreso a la institucionalidad. O sea, que no necesariamente estaban plenamente de acuerdo o que querían un cambio de forma violenta o de forma a través de la guerra, pero que querían de todas maneras que hubiera un cambio. Y ese sector lo trataron, yo recuerdo a Márquez Sterling tratando de en las últimas elecciones, aunque realmente a última hora tuvo que salirse de ellas porque no había garantías de tratar de buscar el cambio por una vía legal. Eh, eh, o sea, yo creo que había muchos factores que coincidieron en la situación que se dio el 1 de enero del 59. Pero sí lo que es indiscutible
que una gran parte de la población de Cuba aplaudió la salida de Batista. No necesariamente querían que viniera un régimen totalitario, No, pero sí querían salir de Batista. no, Ni pues, totalitario además, ni comunista, probablemente. No, no, o sea, el comunismo, el Partido Socialista Popular en aquella época era el único sector donde ellos eran más fuertes, era en el sector precisamente de los trabajadores, o sea, en los sindicatos, era donde eran más fuertes, pero a nivel popular no tenían ese gran reconocimiento por parte de la población. Inclusive tenían el estigma o le sacaban el estigma de que en la presidencia original, legal y constitucional de Batista, en el año que ganó en el año 40, incluyó a dos líderes comunistas dentro de su gabinete presidencial. También no era muy popular entre las fuerzas más activas opositoras a Batista, ya estamos hablando de los años 57, 58, 59, en que el PSP no se identificó, no eh, actuó en el sentido de respaldar en la oposición a Batista por la lucha no violenta. Sí tenemos que poner y esto me perdone, quizás me pueden sacar o ayudarme a extender este tema. Nosotros teníamos una tradición del cambio por las luchas violentas. O sea, cada vez que habíamos tenido un problema en el país y nos podemos remontar al intento de reeleccionario de nuestro primer presidente constitucional, de don Tomás Estrada Palma, desde entonces, cada vez que teníamos un incidente o había un desacuerdo político, la solución era tomar las armas en la mano y alzarse o declararse, vaya, así se tumbó más adelante a Machado, o sea, la violencia, la lucha violenta fue algo que teníamos dentro de nosotros y que nos perjudicó y que facilitó toda esta situación de confrontación violenta que se dio a raíz del golpe de Estado del 10 de marzo. así es, la lucha violenta en Cuba, desgraciadamente, fue una tradición para traer el cambio. Y este cambio nos trajo de esta manera, desde el punto de vista de las armas, nos ha traído esta triste y larga dictadura. Hernán. Voy a introducir a Juan Antonio Blanco, a quien le hicimos en realidad la misma pregunta, ¿no? Hablando del aniversario de la revolución, le preguntamos qué significaba este nuevo aniversario de la revolución, y él nos respondió de la siguiente manera. Bueno, muchas felicidades por el nuevo año y muchas gracias de nuevo por invitarme a esta conversación. Eh, Tengo entendido que lo que se desea en estas entrevistas es que hablemos del aniversario y lo primero que hay que definir es aniversario de qué. O sea, normalmente nos referimos al 1 de enero del 59 como un aniversario del triunfo de la revolución. ¿De cuál revolución y qué significó esa revolución? En Cuba había una guerra civil contra Batista, como hubo otra después, a partir del 1 de enero casi de 1959, contra el poder que cada vez más concentraban en sus manos Fidel, Raúl y un grupo de comunistas, Che, por supuesto también. Y esa primera guerra civil contra Batista ha sido también, digamos que por la historiografía oficial del gobierno que se estableció a partir del 1 de enero, ha sido muy manipulada y muy
excedida en sus dimensiones reales. Yo recuerdo que yo tuve una conversación hace años con Carlos Rafael Rodríguez, en que estábamos él y yo solos en una circunstancia de trabajo, y salió a relucir el problema este de las batallas de la Sierra Maestra y las batallas de la Revolución. Y él se echó a reír y dice, ¿qué batallas? Dice, batallas la de Berlín, batallas las de las Ardenas, batallas las de Sicilia cuando desembarcaron los aliados en Italia. Lo que nosotros podemos referir como batallas son desde el punto de vista militar. Eran realmente escaramuzas en las que había unos cuantos heridos, unos cuantos muertos y alguna posición pasada de manos de uno de los contrincantes a la otra. Pero se ha querido glorificar eso como una gran épica militar que en realidad no lo fue. Lo que ocurrió que produjo la caída de Batista no fue un enfrentamiento entre dos fuerzas militares, sobre todo si tenemos en cuenta que una tenía, o sea, la fuerza de Batista tenía sumada entre Marina de Guerra, Fuerza Aérea, alrededor de 72.000 personas, y la fuerza de los guerrilleros variaba de un momento a otro, de un año a otro, pero nunca rebasó los 7.000 que el mismo Fidel Castro declaró en un momento determinado. Si a eso ustedes le agregan unas 1.000 o 2.000 personas más que estaban trabajando en la clandestinidad, pues estamos hablando de 9.000 personas enfrentándose en un movimiento militar a 72.000. Es evidente que los 72.000 no pelearon, no que fueron derrotados en batallas decisivas. Y la pregunta entonces que hay que hacerse es qué tipo de conflicto era ese en que lo decisivo no fue lo militar, sino fue lo político, fue lo subjetivo, fue la desmoralización del régimen y el aislamiento que las fuerzas que subvertían el gobierno de Batista estaban eficazmente moviendo para aislar al régimen de Batista, para lograr, como lograron, que Estados Unidos le cortara la ayuda militar a las Fuerzas Armadas y crear una situación en la cual una gran coalición, no de soldados, sino de la sociedad civil cubana de esa época, donde estaban desde los curas, las monjas, los grupos de hacendados, como sindicatos y otras organizaciones más, digamos, de base, todas fueron enfrentándose a Batista o al menos restándole todo su apoyo a Batista. Por lo tanto, hay una batalla decisiva que no se produce en un campo abierto entre dos fuerzas militares contendientes. La batalla decisiva fue en la mente y la voluntad de los cubanos. En la mente de los cubanos de que la dictadura de Batista realmente era aborrecible y en el corazón de los cubanos de que era necesario retornar a la constitucionalidad, a las leyes y en general a una república democrática como la que se había establecido a partir de 1940, con sus defectos, sus alzas y sus bajas, pero que había sido brutalmente violada por el cuartelazo del 10 de marzo. Así que es importante esto porque cuando se acumulan libros y libros y libros de historiadoras y demás personas, libros que son además fomentados por todo el aparato de educación y cultural cubano, eh, pues da la impresión de que efectivamente hay una historia que es la que realmente ocurrió. Y cuando hurgamos en esa historia más en detalle, y algunos historiadores lo han hecho, pues nos damos cuenta de que no, de que era una historia mucho más compleja. Y sobre todo cuando nos damos cuenta de que la guerra civil contra Batista fue inmediatamente seguida por otra guerra civil entre un núcleo de comunistas convencidos que querían llevar el país a una alianza antioccidental con la Unión Soviética contra Estados Unidos, que querían llevar al país a un sistema totalitario, como finalmente lo llevaron, y las fuerzas
que habían peleado por la Constitución del 40, que habían peleado por la República Democrática y que en ese momento se convertían ya en un estorbo. Y esas semillas de conflicto incipiente de esa Segunda Guerra Civil comienzan a reflejarse desde la etapa en que se luchaba contra Batista. Fidel Castro nunca fue demasiado leal en cumplir sus compromisos en cuanto a apoyar a otras fuerzas cuando tenían una iniciativa que incluso había sido pactada con ellos. Y eso se vio, por ejemplo, cuando los estudiantes asaltaron el Palacio Presidencial, que lo que hicieron fue más bien tomar distancia, tanto del método como del asalto mismo, no realizaron ningún tipo de otras maniobras en la Sierra Maestra o en otra parte que pudiera distraer la atención, aunque en aquel momento más bien eran los estudiantes los que estaban tratando de ser solidarios con la sierra, que era muy débil todavía, pero ni antes ni después vimos eso. Más bien lo que vimos fue el distanciamiento de que había fracasado el asalto a Palacio y la crítica de que la vía era la Sierra Maestra. Y lo mismo pasó con la huelga del 9 de abril. Con la huelga del 9 de abril, ellos tenían la impresión de que aquello podía no dar resultado y se mantuvieron más bien al margen para después entonces llevar a los líderes de esa, que eran líderes democráticos del 26 de julio, no eran líderes procomunistas, llevarlos a la Sierra Maestra, a los Altos de Mompié, y hacerle una suerte de juicio político allí, en que el Che Guevara jugó el nefasto papel de fiscal acusatorio. La situación sé que se puso tan mala porque había un documento de una investigación que se mantiene, si no lo han destruido, se mantiene en los archivos de Palacio, en lo que es la oficina que lideraba Celia Sánchez de Asuntos Históricos. Se hizo una investigación de todo lo relacionado con el 9 de abril y Celia confesó en una de las entrevistas que se le hicieron ahí por las personas que bajo su mando llevaban su mando y su control llevaban esa investigación, de que la tensión que hubo entre los líderes del llano que fueron convocados allí y el Che Guevara fue de tal magnitud en un momento determinado que se le dio a los escoltas de Fidel Castro la orden de rastrillar las armas y estar preparados por si había que enfrentar a sus propios líderes del llano. Entonces, todos estos son los episodios nunca publicados, pero por cierto están escritos, de nuevo, si no los han destruido, en los archivos del propio Palacio. Y esa historia es la que habrá que buscar. Los que nos hemos dedicado a estudiar historia sabemos que no basta con encontrar un documento para saber que las cosas ocurrieron de la forma en que ese testigo las narra, porque ese testigo puede estar dando una versión incluso honesta de cómo él vio las cosas, cómo él apreciaba a los actores del momento. Pero eso no quiere decir que esa era la única realidad que estaba ocurriendo en ese instante. Y por lo tanto, realizar una investigación histórica requiere, en primer lugar, de la libertad que no ha habido todos estos años para abordar esos temas y, en segundo lugar, de que haya una meticulosidad en el procedimiento de la evaluación de la fuente, no solo desde el punto de vista de que el que aporta un testimonio haya sido efectivamente testigo de lo que está narrando, sino que además su testimonio, por mucho que sea honesta esta persona al relatarlo, refleje a cabalidad toda la realidad que se estaba desarrollando en ese instante. Desde ese punto de vista, hay mucho por escribir sobre la cuestión de la famosa Revolución Cubana, que después sabemos en lo que derivó, y derivó no por casualidad, derivó porque desde la Sierra Maestra ya había un grupo de personas, básicamente Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y algunos miembros del Partido Comunista que estaban conspirando para lo que sería la Segunda Guerra Civil, que costó muchísima más sangre y muchísimo más dolor que lo que costó la propia dictadura de Batista. Ciro, se habla, o sea, de los combates en la sierra, de las grandes victorias, de las grandes batallas. Y yo voy a remitir a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, a un libro que en Cuba se editó de 3 tomos,
que se llama La Guerra de Guerrilla y es de Ernesto Che Guevara. Una lectura que pasa bien. Y cuando usted ve ahí, usted se da cuenta que los combates eran contra 4 o 5 miembros del ejército de Batista, que incluso a lo mejor estaban hasta en un bohío y eso para ellos era un cuartel. Realmente existieron esas grandes batallas, esos combates que se describen como tales. No, yo no, o sea, dicen que la historia es siempre del que gana la guerra, ¿no? El, hubo, pudiéramos decir, enfrentamientos entre tropas del ejército de Batista y tropas del ejército rebelde, pero combates en la medida que en términos militares se conciben. El único enfrentamiento un poco más, pudiéramos decir, que definir como combate fue el que se dio en la toma de Santa Clara. Fue el único lugar donde en sí las fuerzas del ejército de Batista que ocupaban ciertos lugares estratégicos en la ciudad, pues se enfrentaron a las tropas no solamente ya del ejército que había venido desde la Sierra Maestra con Camilo al frente y el Che Guevara al frente, sino también con las fuerzas del segundo frente del Escambray y las fuerzas del directorio revolucionario estudiantil que también estaban alzados en la provincia en la entonces provincia de Las Villas. Es lo único, porque vaya, si tú pones a analizar en combate, en los términos que pudiéramos definir más simplemente el combate, un combate fue la toma el intento de la toma del Palacio con Batista adentro. O sea, eso fue un intento de combate donde varias decenas de miembros de la oposición se enfrentaron con las armas a tomar el Palacio Presidencial y a justiciar al dictador. Mientras que José Antonio Echevarría estaba en las calles arengando al pueblo. O sea, también un combate, pudiéramos llamar, es el conocido 30 de noviembre en Santiago de Cuba, donde las fuerzas del 26 de julio, liderados por Fran País, Tommy no, ahora vaya, ya la memoria me falla un poco. Se enfrentaron a la policía y al ejército Batista en varios lugares de la ciudad, pero yo no recuerdo ninguno de los llamados combates en la Sierra Maestra que puedan ser ni comparados con estos dos ejemplos que he puesto, ¿no? Está claro, por eso quería hablar de esto, ¿no? Porque han magnificado las pequeñas escaramuzas que tuvo el ejército rebelde y, como tú dices, combate de Villa Clara y cuando lo narran se obvian a estas dos fuerzas que tú mentaste, el segundo frente del Escambray y el directorio revolucionario. Hernán. Me gustaría ver con Ciro si es que algo le quedó por mencionar, si le gustaría hacer alguna aclaración, que ya tenemos que estar llegando al cierre del programa. No, Un mira, momento, espérate, decir un momentico. Hay una cosa, ¿no? Que para que también cuando vayas a hablar los nombres, porque se ha querido comparar esta invasión de Oriente a Occidente del Che y de Camilo con la invasión de Maceo. Me parece que es una falta de respeto a los libertadores, a los luchadores, a los mambises hacer esta comparación. no, pues, por supuesto, aparte que se pasó por Camagüey sin disparar un tiro. Eh, Habría que preguntarle a Gramonte y al propio Máximo Gómez cuánto les costó poder pasar de Camagüey para Las Villas o pelear dentro del mismo Camagüey.
No, yo creo que, como dije hace un ratico, creo que es algo que todo el mundo repite, ¿no? La historia la escriben normalmente los que ganan. Yo sí confío que en un futuro, dada una transición no violenta en Cuba, que espero que así sea en esta oportunidad, y un proceso de reconciliación, de memoria y de justicia, podamos reconstruir toda esa historia. No tanto de lo que ha pasado en estos últimos 65 años, sino desde que comenzó este proceso, digamos, en 1952. Porque lo que no podemos hacer, y algunas veces yo he escuchado a algunas personas referirse así, a esto así, es que vamos a contar lo de los últimos 65 años sin ver qué pasó antes de esos 65 años, que abrieron las puertas realmente a eso que sucedió. Yo creo que esa historia, que tiene que ser una historia compartida, que tiene que ser una historia partiendo de la verdad, podamos tener los cubanos, no nosotros, por lo menos yo que soy ya un viejo, sino la juventud, puedan tener acceso a ese recuento que le pueda servir para un futuro, no cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido, incluyéndome a mí, que he cometido también esos errores. Es cierto, porque se habla de 65 años de dictadura, bueno, de dictadura de izquierda, pero nosotros, nuestra patria está en dictadura desde 1952. Creo que solo nos resta darte las gracias, Ciro, por habernos dedicado parte de tu laboriosidad a estar con nosotros aquí y aclarar y hablar sobre temas que se han convertido en tabú. Y bueno, también darle las gracias a Juan Antonio Blanco. Hernán. No queda más que agradecer y hacerle la invitación a nuestra audiencia, como siempre, para volver a vernos el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por las redes de Cubanet para seguir pensando Cuba.